¿Qué harías si Dios te diera una misión imposible, y en lugar de obedecer, comprases un boleto en la dirección contraria? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es el cuento infantil que te contaron en la escuela dominical. El libro de Jonás es uno de los textos más perturbadores, más profundos y más incomprendidos de toda la Biblia. Hoy vamos a abrir este libro como nunca antes lo has visto. Vamos a descubrir los secretos que esconde cada versículo, la verdad sobre el pez gigante, el misterio del arrepentimiento de toda una ciudad entera, 120,000 personas, y el patrón profético que Jesús mismo usó siglos después para anunciar su propia resurrección. Sí, oíste bien, Jesús habló de Jonás como la señal más grande que daría a su generación. ¿Por qué? Eso lo vamos a revelar hoy, pero primero, necesitas conocer al hombre, un profeta que huyó de Dios, un hombre que prefirió morir antes que obedecer, y una ciudad pagana que hizo lo que el propio pueblo elegido de Israel nunca logró hacer. Esto es el libro de Jonás, y nada en él es lo que parece. Para entender la locura de lo que Jonás hizo, necesitas entender quiénes eran los asirios y qué era Nínive. Estamos alrededor del siglo VIII a.C. El imperio asirio era el terror del mundo antiguo. Los asirios no eran simplemente enemigos. Eran una máquina de guerra que desollaba vivos a sus prisioneros, que construía pirámides con cabezas cortadas frente a las ciudades que conquistaban, que grababa en piedra sus atrocidades para que todos las viesen. Nínive era su capital. Una ciudad tan grande que, según el texto bíblico, recorrerla tomaba 3 días de camino. Los arqueólogos han confirmado que Nínive era una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, con murallas de 12 kilómetros de longitud. Imagina la Ciudad de México de la antigüedad, pero gobernada por los hombres más violentos del planeta. Y ahí es donde Dios envía a Jonás. No a predicar a Israel. No a hablar con el rey de Judá. Dios le ordena ir directamente al corazón del enemigo, a la ciudad que todos en Israel temían y odiaban, y decirles, en 40 días, Nínive será destruida. Jonás era un profeta real. No un personaje de fantasía. El libro de 2 Reyes lo menciona como un profeta que había anunciado victorias para Israel. Era conocido. Era respetado. Tenía una reputación que proteger. Y Dios le pide que vaya a gritar mensajes de juicio en la capital del país más peligroso de la tierra. La reacción de Jonás es completamente humana. Y completamente aterradora en lo que revela sobre su corazón. Porque Jonás no huye por miedo. Jonás huye por algo mucho más oscuro. Pero eso, lo descubriremos al final. Jonás se levanta, recoge sus pertenencias y se dirige al puerto de Jope. No hacia el este, hacia Nínive. Hacia el oeste. Hacia el otro extremo del mundo conocido. Paga su pasaje, el texto dice específicamente que pagó su propio dinero, hacia Tarsis. Los historiadores sitúan Tarsis en lo que hoy es España o incluso el norte de África. El punto más alejado posible de Nínive. Jonás no solo huye, huye lo más lejos que puede. Pero el texto bíblico dice algo devastador en su simplicidad. Jonás huía de la presencia del Señor. ¿Cómo huyes de un Dios omnipresente? La respuesta es que no puedes. Jonás lo sabía. Y sin embargo huyó. Entonces Dios hace algo que ningún marinero pagano esperaba, desencadena una tormenta. Pero no una tormenta cualquiera. El texto dice que Dios arrojó un gran viento sobre el mar. Los marineros, hombres curtidos del Mediterráneo que habían visto todo, entran en pánico total. Cada uno clama a su propio Dios. Empiezan a lanzar la carga al mar para aligerar el barco. La situación es desesperada. ¿Y Jonás? Jonás está durmiendo. Abajo. En lo más profundo de la nave. Hay algo profundamente simbólico en esta imagen. Jonás, el profeta de Dios, en un sueño profundo mientras una tormenta devasta el mundo a su alrededor. Una imagen que volverá a repetirse siglos después, en otro mar, con otro hombre dormido en la barca durante una tormenta. Pero de eso hablaremos después. El capitán del barco baja, despierta a Jonás y le dice algo que debería haberle quemado el alma: levántate y clama a tu Dios. Un marinero pagano, diciéndole a un profeta hebreo que ore.
Los marineros deciden echar suertes para descubrir quién ha causado la catástrofe. Y la suerte cae sobre Jonás. El interrogatorio es rápido y brutal. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo? Y Jonás responde con unas palabras que son a la vez una confesión y una condena: soy hebreo, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. Yo temo al Señor, el Dios que hizo este mar. El mar que ahora nos está matando. El mar que me está alcanzando porque huí de él. Los marineros se aterran aún más. Y ellos temieron con gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque sabían que no había escapatoria. Jonás les da la solución: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Es el primer acto de sacrificio en el libro. Pero, ¿es arrepentimiento genuino o simplemente la consecuencia lógica de alguien que ya no quiere seguir viviendo? El texto no lo dice. Y eso es parte del misterio de Jonás. Los marineros, y esto es extraordinario, intentan remar hacia la orilla primero. No quieren hacerle daño a un hombre. Pero el mar se embravece más. Finalmente, piden perdón al Dios de Jonás, y lo lanzan al agua. El mar se detiene al instante. Y esos marineros paganos, en ese momento, ofrecen sacrificios al Dios de Israel. La primera conversión del libro de Jonás no ocurre en Nínive. Ocurre en medio del Mediterráneo. Jonás cae. El océano lo rodea. Las olas lo cubren. Los algas se enredan en su cabeza. El texto describe el descenso con una poesía aterradora: las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me cercó, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. Y entonces, Dios preparó un gran pez. El hebreo dice, dak gadol, un gran pez. No especifica la especie. A lo largo de los siglos, teólogos, científicos y escépticos han debatido apasionadamente: ¿era una ballena? ¿Un tiburón ballena? ¿Algo sobrenatural? La verdad es que el texto no está interesado en el zoológico. Lo que el texto dice es esto: Dios preparó ese animal. No fue una coincidencia. No fue suerte. Fue una intervención divina precisa, calculada, misericordiosa. Porque lo que viene es lo más sorprendente de todo: Jonás no muere. Jonás pasa 3 días y 3 noches dentro del pez. ¿Qué significan esos 3 días? Imagínatelo. Oscuridad total. El olor del interior del estómago de un animal marino. El movimiento constante. Sin luz. Sin horizonte. Sin pasado ni futuro. Solo el presente absoluto del encierro más extraño que un ser humano haya experimentado. Y en ese lugar de muerte, Jonás ora. Y su oración, que ocupa todo el capítulo 2, es extraordinaria. No es una oración de arrepentimiento por haber huido. Es una oración de acción de gracias por haber sido rescatado. Jonás escribe desde las profundidades como si ya estuviera salvo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti. La fe en las profundidades. Esa es la imagen. Y al tercer día, el pez vomitó a Jonás en tierra seca. 3 días en el vientre de la tierra. 3 días en las profundidades. Resurrección a tierra seca. Jesús lo sabía. Siglos después, cuando los fariseos le pidieron una señal de su autoridad, Jesús respondió: la generación malvada y adúltera pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jonás es un tipo profético de la muerte y resurrección de Cristo. Este libro no es solo historia. Es una profecía viviente que el propio Dios escribió con la vida de un hombre. El pez lo deposita en tierra. Y la palabra del Señor viene a Jonás por segunda vez. La misma misión. La misma orden. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que yo te diré. Y esta vez, Jonás va. Lo que sigue es uno de los actos de predicación más extraordinarios registrados en la historia religiosa del mundo.
Jonás entra en Nínive. Camina un día por esa ciudad gigante. Y proclama el mensaje más corto de toda la historia profética: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso es todo. 8 palabras en hebreo. Sin elaboración. Sin explicación. Sin invitación al arrepentimiento. Solo la sentencia. Y algo absolutamente impensable sucede. El pueblo de Nínive creyó a Dios. No a Jonás. A Dios. El texto hace esa distinción. Proclamaron un ayuno. Se vistieron de saco, el símbolo antiguo del duelo y la penitencia. Desde el más pequeño hasta el más grande. La noticia llega al rey de Nínive, probablemente el rey más poderoso de la tierra en ese momento, y él también se levanta de su trono, se quita sus vestiduras reales, se cubre de cilicio, y se sienta en las cenizas. El hombre más poderoso del mundo conocido, sentado en el suelo, cubierto de ceniza. Y el rey emite un decreto. Uno de los decretos más extraordinarios de la antigüedad: que los hombres y los animales, el ganado mayor y el menor, no prueben cosa alguna, no coman, no beban agua. Sean cubiertos de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Incluso los animales ayunaban. Incluso los animales iban de luto. ¿Sabes cuántas personas vivían en Nínive? El propio libro de Jonás nos da un número al final: más de 120.000 personas. Una ciudad entera. El arrepentimiento colectivo más masivo de la historia bíblica. Para tener perspectiva, el pueblo de Israel había escuchado a profetas durante siglos. Habían visto milagros. Habían cruzado el Mar Rojo. Y aún así seguían volviendo a la idolatría una y otra vez. Nínive, la ciudad pagana, la capital del terror, escuchó 8 palabras de un profeta extranjero, y se postró completamente. Jesús también lo notó. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí algo mayor que Jonás está aquí. Y Dios vio su arrepentimiento. Y no los destruyó. La misión fue un éxito absoluto. Lo que viene después es la parte más incómoda del libro. Y la más honesta. ¿Recuerdas que dijimos que Jonás no huyó por miedo? Ahora llega la revelación más perturbadora del libro. Después de que Dios perdona a Nínive, el texto dice: esto disgustó enormemente a Jonás, y se enojó. Jonás está furioso. Furioso porque Dios perdonó a sus enemigos. Y en su oración, Jonás dice algo que congela la sangre: Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Entiendes lo que esto significa? Jonás no huyó porque tuviera miedo de los asirios. Jonás huyó porque sabía que Dios iba a perdonarlos si se arrepentían. Y no quería que eso sucediera. Jonás prefería que 120.000 personas murieran antes que ver a sus enemigos recibir la misericordia de Dios. Esta es la confesión más honesta sobre el corazón humano en toda la Biblia. El odio disfrazado de piedad. El nacionalismo envuelto en teología. El profeta que conoce perfectamente el carácter de Dios y odia ese carácter cuando se aplica a los que él desprecia. Dios le hace una pregunta simple: ¿tienes tu razón de enojarte tanto? Y Jonás, en su furia, sale de la ciudad y se sienta al este de Nínive, a ver qué va a pasar. Todavía espera que quizás Dios cambie de opinión y destruya la ciudad. Entonces Dios hace crecer una planta, un ricino, sobre Jonás. Le da sombra. Le da alivio. Y el texto dice algo tierno y extraño: y Jonás se alegró grandemente por el ricino. Pero al día siguiente, Dios envía un gusano que ataca la planta. La planta se seca. El sol abraza a Jonás. El viento caliente lo golpea. Y Jonás, otra vez, pide morirse. Y Dios, con una paciencia que desafía toda comprensión, le pregunta: ¿tanto te afecta el ricino? Jonás responde: me afecta tanto que quisiera morirme.
Y entonces Dios lanza la pregunta que cierra el libro. La pregunta que no tiene respuesta escrita. La pregunta que te deja a ti, espectador, en medio del silencio. Tú te apiadaste del ricino, por el cual no trabajaste ni tú lo hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ahí termina el libro. Sin más. No sabemos qué respondió Jonás. No sabemos si se arrepintió de su amargura. El libro termina con la pregunta de Dios suspendida en el aire. Porque esa pregunta no es solo para Jonás. Es para ti. Es para mí. ¿A quiénes son tus ninivitas? ¿A quiénes no quieres que Dios perdone? ¿A quiénes preferirías ver destruidos antes que ver arrepentidos y restaurados? El libro de Jonás nos confronta con la parte más oscura de nuestra fe, la capacidad de amar a Dios profundamente y al mismo tiempo odiar a las personas a las que Dios ama profundamente. Jonás corrió hacia el oeste. El Evangelio corrió hacia el este. Hacia el norte y el sur. Hasta los confines de la tierra. Porque la misericordia de Dios no reconoce fronteras nacionales, raciales ni políticas. Eso es lo que el libro de Jonás lleva encriptado desde hace 2800 años. Si este video te abrió los ojos a algo que nunca habías visto en el libro de Jonás, quiero que hagas algo ahora mismo. Cuéntame en los comentarios, ¿quién es tu Nínive? ¿Con qué personaje de este libro te identificas más? ¿Con Jonás, con los marineros, con los ninivitas o con el rey que se sentó en las cenizas? Cada respuesta tuya me dice que esta serie vale la pena. Y si no eres suscriptor todavía, este es el momento. Cada semana exploramos un libro completo de la Biblia de esta manera, sin filtros, sin versiones suavizadas, con toda la profundidad y la historia que merece. El próximo libro va a sorprenderte igual que Jonás. O quizás más. Hasta la próxima. Y recuerda, no hay lugar al que puedas huir, donde la gracia no llegue primero.